alientos emprendieron la aventurada jornada, llenos de incertidumbre por el temor a que el enfermo no resistiese semejante desafío. El grupo de caminantes estaba compuesto por la familia de algunas mujeres y hombres vecinos, que en generoso gesto de solidaridad se sumaron al inusual suceso, llegando desde bien temprano para despertar a toda la gente de la casa de teja con indecoroso alboroto. Se reunieron en el amplio patio mientras las mujeres preparaban en la cocina deliciosas y abundantes provisiones para el viaje, como si nunca fuesen a regresar. La indecisión y el temor natural a lo desconocido llenaba de frenesí al avivado ánimo del americano, que trataba de calmar entrometiéndose en las diferentes actividades, logrando con ello tan solo observar a los mayores en sus aceleradas faenas. Sin que mediara ninguna explicación, de un momento a otro se convirtió en un verdadero estorbo, y aquellos que siempre se halagaron hoy desdeñaban su bien intencionados deseos de colaborar. Para crecer su mala fortuna, donde quieren que se ubicaba, solo estorpecía el libre fluir de los preparativos. ¡Qué muchachito tan necio, caramba! En todo quiere estar metido, había dicho alguien. Con evidente enojo, al final se convenció que era inútil luchar contra la corriente y terminó aceptando a regañadientes que su hermano enfermo se había convertido de nuevo en el centro de todas las atenciones. Entonces esperó resignado la salida de originales peregrinos. Casi atropellándose, la nutrida procesión salió en forma desordenada, en medio de un ininteligible murmullo, como el de las benditas almas de purgatorio, en su eterno peregrinar por los oscuros caminos, haciendo antesala al cielo, para expiar sus culpas. Las mujeres envueltas en oscuros mantos que cubrían sus cabezas eran la fiel estampa de ambas en penas desfilando, apretujadas y temerosas hacían el juicio final, seguidas por sus hombres curiosamente circunspectos, obedientes y serios. El singular cortejo se fue aplacando al ritmo piadoso del Santo Rosario, liderando con pausas y bien entonadas oraciones de negros que tan solo la abuela conocía. El día anterior habían reformado las muletas, agregando un par de mullidas y delicadas almohadillas para disminuir el maltrato en las axilas del enfermo. Sin excepción, todos caminaban descalzos por el polvoriento y amplio callejón que conducía al pueblo. De vez en cuando se escuchaban ligeros lamentos acompañados de un bendito sea Dios, muy quedo casi imperceptible, proferido por cualquiera al tropezar con los filosos pedruscos del sendero. El pequeño grupo avanzaba lentamente, al ritmo del discapacitado, que hacía extraños y aparatosos visajes para mantenerse en pie y poder avanzar en medio de la gente. Anhelaban alcanzar el pueblo, presumiendo que por ser camino asfaltado la marcha se haría más placentera, pero muy pronto comprobaron con profundo desconsuelo que la dureza del suelo diezmaba la resistencia y los cansados músculos empezaban a manifestar su fatiga con calambres y dolores incómodos. El desdichado paciente resistió muy poco la exagerada prueba y casi a 2 horas de iniciada la marcha cayó exánime en medio de los lamentos y llantos de las mujeres. Los hombres le recogieron apresuradamente, agitado y tembloroso, lleno de fe y sudando como un condenado. Con terca decisión reemprendió su sacrificado y torpe caminar, tropezando y cayendo nuevamente, causándose lamentables golpes y laceraciones en su disminuida humanidad. La luz del día les sorprendió en mitad de la faena. Los suspendieron porque el tío Quico iba señalando y midiendo en forma permanente los avances o retrasos de la martirizada caminata. En la medida que avanzaban, les alcanzaban y rezaban peregrinos de las más inverosímiles apariencias, venidos de todas partes, a engrosar la interminable romería que por momentos adquiría apariencias de carnaval. Faltando pocos kilómetros para llegar a la ciudad,
un sacerdote español salió al encuentro de los caminantes, animándoles desde una camioneta a la que había adaptado un megáfono para arengar a los cansados penitentes. Hermanos peregrinos, les saluda el Padre. Apareció de la comunidad de los redentoristas. Reciban un caluroso y cordial saludo de bienvenida a nombre de mi comunión y del Señor de los milagros. Debéis ser generosos al ofrecer vuestras ofrendas para la obra social de la Basílica. De ese modo, el Cristo milagroso os devolverá con creces vuestra contribución. Repetía el religioso con su particular y rítmica habla ibérica. La invitación despertó inusitado entusiasmo entre los caminantes gracias a la evidente cercanía del santuario milagroso. El sacerdote continuaba su escandalosa arenga. Avanzad, peregrinos, avanzad, que el Señor de los milagros os espera con los brazos abiertos. El tío Kiko comentó que ese cura era un avivato que le sacaba la plata a los peregrinos, que llevados por la fe ciega en el santo, dejaban tanto dinero en las alcancías, que los curitas necesitaron construir un salón amplio debajo del templo para acumular las onerosas limosnas, alcanzando tal magnitud que el padre apareció y sus compañeros contaban las monedas y los billetes a paladas, después de clasificarlos de acuerdo a su valorí tipo de moneda. Porque había dólares, quetzales, balboas, cruceros, francos y hasta libras esterlinas. Les contaban y acomodaban en cajas de cartón y las llevaban a un prestigioso banco de la ciudad, dejando para ellos una parte en la jugosa cuenta de la comunidad y el resto de lo enviaban al Santo Papa en Roma. Eran tales para riquezas acumuladas por los curistas, agregó Kiko, que hasta poseían un túnel oculto que comunicaba el altar mayor con una apartada colina llamada la Loma de la Cruz. Allí erigieron una enorme cruz de cemento pintada de blanco, en cuya base finalizaba el secreto pasadizo, disimulando la salida con una roca descomunal que solo se podía abrir desde el interior, gracias a un complicado mecanismo de palancas y goznes ideado por el monje italiano que construyó la basílica. La abuela, visiblemente molesta, reprochó a Kiko el desafortunado comentario, agregando en forma ariada: respeto carajo,
deja de hablar tantas herejías que vas a dañar el milagro que estamos pidiendo con tanta fe. Estos curitas son unas almas de Dios y lo único que hacen es servir a las personas humildes. Mira esa cara tan bonita del padrecito, agregó con ternura. Todo perfiladito como una estampa. Eso es pura carita de santo. Parece una porcela. ¿No ves que es igualito San Gerardo? Las otras mujeres, incluida la mamá del americano, asintieron emocionadas, ratificando que coincidían con las apreciaciones de la abuela y se negaban a aceptar las mentiras del tío Kiko. Los humildes caminantes continuaban su difícil recorrido con lentitud por las múltiples dificultades del fatigado enfermo, el cual hacía esfuerzos sobrehumanos para continuar en su holocausto por el camino real, ahora transformado en la calle principal, que les llevaba hasta al centro de la ciudad, donde se destacaba impetuosa la colosal basílica. El americano veía entusiasmo cómo se aproximaban los dos enormes torres con cada paso que daba por la amplia calle. El joven y encantador sacerdote español continuaba saludando y animando a los peregrinos, instando-les a no desfallecerse, porque según el santo milagroso estaba a la vuelta de la esquina, esperándolos para resolver todas las peticiones. El americano había escuchado a los sacerdotes cauchinos narrar la leyenda del Cristo milagroso, que había encontrado una humilde indiecita mientras lavaba ropa a las orillas del caudaloso río de las Piedras, llamado así por los conquistadores españoles gracias a los enormes pepas de oro, tantas grandes como piedras, encontramos en su rico lecho. Esa historia también era contada por la abuela María Mercedes, agregando que la lavandera estaba ahorrando el dinero de su trabajo para comprar un crucifijo, pero vio pasar a un hombre que llevaba detenido por causa de las deudas. Entonces la pobre india, conmovida por la desgracia del infeliz, entregó todos sus ahorros a cambio de su libertad. Pocos días después de realizada la obra de caridad, la humilde mujer vio brillar algo entre las transparentes aguas del río. Presa de la curiosidad, levantó el objeto y con mucha sorpresa descubrió que era un pequeño y hermoso crucifijo, que llevó a su casa llena de emoción, colocándolo dentro de una caja de madera. En la noche escuchó que algo arañaba la cajita
y pensó que era algún despistado roedor. Al día siguiente fue a verificar sus sospechas cuando descubrió con espanto que el crucifijo había crecido de tal manera que casi no cabía en su estuche. Pasaron los días y como el Cristo continuaba creciendo, la india entró en pánico y fue a llevarlo al señor cura. Este emocionado lo llevó a sus superiores, los cuales ordenaron construir una capillita en el sitio del hallazgo, a la orilla del río, que entonces corría por este sitio, aseguraba la abuela, señalando las calles aledañas al portentoso edificio de la basílica. El americano seguía el relato con desmedida atención y sintiendo verdadero terror de enfrentarse con el santo, al que imaginaba vivo. El sacerdote, sin proponérselo, contribuía a acrecentar el recelo del niño cuando rogaba a la milagrosa efigie que levantará la cabeza para saludar a los peregrinos, y el Cristo continuaba imperturbable. Para aumentar la impaciencia del americano, el religioso aseguraba con mucha propiedad: aquel que tenga el alma totalmente perdida verá al santo milagroso con la piel oscura. El pequeño caminante abría sus ojos desmesuradamente y siempre veía el rostro del santo milagroso completamente negro. Las angustias se redoblaron cuando la mamá ordenó que le siguieran para subir de rodillas hasta el camarín ubicado al fondo de la majestuosa edificación. Como un autómata, el americano obedeció la insensata orden y empezó a deslizar sus sensibles y frágiles rodillas por el escabroso piso que, a pesar de ser de suave y pulida cerámica, ahora lucía áspero por estar cubierto de piedrecillas y filosas partículas de arena dejadas por los incontables peregrinos que entraban y salían del templo, caminando como la gente normal y no hincados como masoquistas penitentes, con la angustia dibujada en sus ojos profundos. El americano lloraba sin consuelo, mientras avanzaba con lentitud, lamentándose en silencio por la desdichada situación que le imponía su madre. Mientras los demás fieles les observaban con respeto y admiración, imaginando que sus lágrimas obedecían a un generoso acto de fe y no precisamente a un doloroso y forzado sacrificio. Un extraño adormecimiento en los miembros inferiores sumergió al penitente en anestesia temporal, haciendo pensar que sus rodillas eran insensibles al insufrible dolor que ahora le invadía todo su pequeño cuerpo. Solo la oportuna recriminación de su madre, exigiéndole que respondiera a los rezos, le rescató del ensimismamiento, casi al filo de caer en un profundo y reparador sueño, ocasionado por la tortura inhumana a lo que le había sometido. Las empinadas escalas del estrecho túnel de mármol
que predecía el camarín se le hicieron interminables a pesar de ser un tramo relativamente corto. Allí sintió que definitivamente se desmayaba por la exagerada fatiga. Miró arriba y pudo ver a su mano izquierda el moreno rostro del Santo Milagroso, que impasible le observaba e imaginó que el dolor de sus rodillas era nada comparado con la agonía padecida por el Cristo lacerado en su sacrificio por redimir la humanidad. Fue entonces cuando experimentó la rara sublimación que nunca antes había sentido e inició un profundo diálogo con el Hijo de Dios. «Señor», le dijo, «usted que todo lo puede, hágame el favor y cura a mi hermano. Sáquele ese virus que no lo deja caminar y no deje que ningún otro niño se lo vuelva a tragar. Si usted me hace ese milagro, le prometo que en Semana Santa vuelvo a darle las gracias. Ah, se me olvidaba. Yo le prometí a don Pedro Toro que le iba a pedir a usted para que le aliviara sus dolores, así fuera que le curara o que lo matara. Señor de los milagros», suplicaba el americano en profundo trance, «que se muera don Pedro, que se muera o que se alivie». Al fin, su madre le permitió ponerse de pie. Sus rodillas sangraban y las piernas le temblaban por el esfuerzo para sostenerse. 2 momentos de indescifrable felicidad tuvo el americano en esta peregrinación. Al hablar frente a frente con el santo y cuando salió del templo y le entregaron la porción del fiambre que anheló durante todo el camino. La suculenta comida, hábilmente envuelta por las mujeres en hojas de biao y plátano asado, aún conservaba algo de tibieza. Las jugosas costillas de cerdo ahumadas, las papas cocidas, el arroz, las tostadas y los troncos de verde hicieron olvidar por un momento el agónico cansancio en los tiernos y elásticos músculos del americano y el resto de acompañantes, incluido su hermano que yacía extendido en el paso a la orilla del río cristalino, testigo imperturbable de la sorprendente aventura que tocaba a su fin. Al fin del amanecer abordaron un bus escalera que les llevaría de regreso a sus casas. Al cruzar por el centro del poblado, el americano observó una gran cantidad de personas reunidas en la casa de don Pedro Toro Plata. El abuelo dio la orden para que el bus se detuviera, pero no permitió que nadie más bajara del vehículo. Tan solo se apeó y preguntó a los vecinos qué ocurría. Regresó al carro triste y cabizbajo, diciendo con mucha serenidad, «Don Pedro Toro se murió esa madrugada». El americano sintió que algo frío corría por su columna vertebral. Imaginó que el mundo se le veía encima y recordó de nuevo los horribles castigos que aplicaban a los reos en los presidios del gobierno. Los cansados caminantes bajaron con gran barullo del vehículo y se sumaron al grupo asistentes al velorio de don Pedro. En un rincón solitario, apartado de todos, casi escondidos de las miradas que en ese momento juzgaba acusadoras, el americano, presa del pánico, se repetía a sí mismo: yo lo maté, yo lo maté. El llanto fluía generoso como único consuelo, deslizándose por sus tiernas mejillas. Para complicar aún más su crítica a su situación y aumentar el sentimiento de culpabilidad, dijo doña Rosita, la viuda encongojada. El finado murió llamando al americano, al canzón, como le decía. Se murió preguntando por él. Desde luego, pensó el niño, preguntó por mí porque sabía cumpliendo mi parte del pacto secreto que teníamos. Su angustia aumentó al recordar que pronto haría su primera comunión y no se sentía capaz de confesar el horrendo crimen que acababa de cometer. Los vecinos se sentían compasión al ver que la profunda tristeza que el pequeño reflejaba en su rostro, suponiendo el duelo que le causaba la muerte de don Pedro. Lejos se hallaban de imaginar las verdaderas causas de sus angustias y temores. Ahora estaba absolutamente convencido que en el momento de su primera comunión, la hostia se iba a convertir en un cuero negro y duro, imposible de masticar y tragar. Su madre le descubrió y se acercó para tratar de consolarlo, pero ni siquiera ella se atrevía a confesar de su aterrador secreto. Tranquilo, hijo, que don Pedro en este momento debe estar en el cielo. Sí, claro, don Pedro debería estar en el cielo, pensaba el americano entre sollozos, pero él estaba condenado a irse al infierno por haberle causado la muerte. Tranquilícese, mi amor, ya no llore más, que gracias a Dios el viejito descansó. Sí, mamá, respondía el niño sin encontrar ninguna explicación a su reprochable acto.